se utiliza en muchos países y en determinados países cambia la nomenclatura de los segmentos, ¿no? Los pilares o columnas, ¿no? Nosotros columnas, los países son los pilares y varias de estas nomenclaturas, ¿sí? Pero es fácil darse cuenta, ¿no? En este caso yo hice la versión en castellano, más se acomoda nuestro léxico. ¿Sí? Dentro del programa tenemos estos módulos. Dentro del grupo grande de estructuras, está no solo de ¿Me escuchas? estructuras, ¿no? ¿Cómo está sonando? Ojalá esté grabada la huevada de mañana. No está sonando. Ajá. Diseño de las estructuras metálicas, ¿sí? ¿Ya está? Si bien en este módulo, ¿Llorar? digo, en este programa ya se han ido incorporando también algunas herramientas como son pilares de hormigón, pilares de madera, su fuerte son las estructuras metálicas, ¿ya? Entonces estos dos programas son muy importantes porque en nuestra vida cotidiana, nuestra vida práctica, la mayor parte de las estructuras, al menos en nuestro medio, Mi mamá se salió. realizan con hormigón armado y con estructura metálica, ¿no? Con estructuras metálicas podemos mencionar lo que son los tingados, las cubiertas, estaciones de servicio y diferentes estructuras, ¿no? Y con el CIPECAT, como mencionábamos, están las viviendas unifamiliares, multifamiliares, edificaciones, ¿no? Todas las herramientas sirven para modelar todos los proyectos que he mencionado, o sea, con que ustedes conozcan las herramientas, luego pueden aplicarlas a cualquier proyecto, ¿sí? Después, existen otros programas que son complementos, por ejemplo, este generador de pórticos es un programa interesante, el cual podría decirse que es, digamos, para resolver un pórtico en 2D, ¿sí? Como, no sé si recuerdan el F-Tool, claro que este es más avanzado, porque en este ya puedes introducir cargas de forma automática, y nos sirve mucho para el diseño de las cubiertas y los tingados, ¿no? Se entra primero a este programa, por ejemplo, se pone la geometría de la cubierta, la Hoy día geometría empezaron los también dos puede cursos, ser ¿no, del verdad? tinglado,
O tocar Y dos dedos a las madres. podemos seleccionar la carga de viento, ¿no? Que vamos digamos, de acuerdo al lugar. Ay, qué sabía. Y Ya. ponemos la velocidad del De pronto la viento, Denise las cuando no está características, suscrita. topografía y demás. Y No, la es que carga métale. de viento se genera de forma Ah, no, el automática, zoom, esa ¿no? métale. Entonces, después de esto, se lo puede exportar a este programa, al CP3D, que es el programa grande, digamos, pero ya con las cargas desarrolladas, ¿no? Que es un paso muy grande eh, para poder, eh, para poder encarar el lado, la cubierta, ¿no? Ya prácticamente nos limitaríamos ahí a hacer el juego de lo que son los perfiles, las disposiciones, y todo aquello, ¿no? Y todo ya trabajando en 3D, ¿no? El generador de pórticos, si bien uno lo visualiza en 2D, la carga cuando la exporta en 3D. ¿Ya? Entonces, de repente, veamos cómo estamos de los tiempos. A veces en la última clase podemos hacer una aplicación de estas que les decía, para que tengan conocimiento también de cómo poder modelar una estructura Parecería metálica, que joven, es ¿no? también muy Vos era importante, ¿sí? mayorcito, ¿ya? Entonces vamos a ingresar al programa, al Dice CIPECAD. en 2013 ya salió. Fíjate, ¿no? Debe tener unos 30 años. 34, 38 Y vamos a ir viendo cómo empezar un proyecto. o más. A ver, si he entrado ha salido. No No sabemos. sabemos cuánto tiempo salidos. A ver, ¿qué salió en 4 años? Entonces tendría 5 5 años. años. Entonces tendría 23 años cuando salió. 23, Bien, cuando uno 2013, ingresa 33 al, años. al 33, programa, 35. nos sale este tipo de ventanas, ¿no? En este caso, Puta, si todo lo que tuviéramos es un BIM. proyecto que ya hemos estado trabajando Todo lo que es BIM. o que Puta, queremos Es bien abrir, que alguien nos ha pasado, tenemos que entrar a corto. gestión de es archivos, una ¿ya? pendejada. Y en gestión de archivos Puta. tenemos que buscar Sirve para. la ubicación Para nada. del proyecto, ¿no? Se ha En puesto ese de caso moda porque le han puesto vamos nombre. a poder recuperarlo Es Building directamente Information Model. donde sea esto. Modelado de información del edificio. Nos estaría apareciendo, a ver si tengo aquí algún programa, un modelo. ¿Cómo se Bueno, no lo tengo recuperará? acá, pero cuando Es tengamos que ya se cargado hacía acá, desde hace años, nos pues. va a aparecer acá Desde el hace nombre de años. nuestro proyecto Desde hace años se y lo hacía. vamos a poder abrir, Eso ¿ya? incluye Esa es la supuestamente forma de trabajar con un proyecto existente, engloba todo ¿sí? el Que de hecho lo diseño vamos a hacer nosotros una vez que empecemos a de la crear estructura desde inicio hasta nuestro el final. archivo, ¿sí? Eh, Acá hay Eso no algunos hace el ejemplos programa. que Ah, tiene sí, por programa, pero defecto desde el siempre se ha trabajado programa, así. ¿ya? Siempre se ha trabajado así. Eh, Solo le han puesto nombre. que lo podrían revisar, ¿no? Si quisieran en algún caso ver cómo se calcula alguna de estas estructuras en particular. Si bien no está, digamos, adecuado a nuestro medio, nos sirve también, ¿no? Entonces, en algún caso sirve esto para que lo puedan ver algún proyecto de estos que vienen por defecto cargados al instalar el programa. Después tenemos nosotros que crear un archivo nuevo, ¿no? Acá. Este en Acá le tenemos que clásico. indicar dónde queremos almacenar nuestra información, ¿sí? Acá en examinar. Entonces, una vez que entramos allí, aquí he creado esta carpeta de curso y vamos a crear acá dentro de nuestras clases un Ay. modelo CIPI, ¿sí? Entonces, eh, vamos a mostrarles un poco ahora el proyecto que vamos a desarrollar en el curso. Es un curso que tenemos programado dictarlo los días de lunes a viernes, estos 5 días, en el horario de 6:30 a 8 de la noche. ¿Sí? Vamos a tratar de abarcar todo lo más importante y lo más fuerte del programa. Les voy a mostrar el proyecto que vamos a hacer, que es un proyecto de aplicación real, digamos, para que sea bastante útil para ustedes, ¿sí? Entonces,
Esta es la plantilla de nuestro modelo. En nuestro caso vamos a hacer una vivienda unifamiliar, como indica el nombre, No el mames, cual eso pasa va a cuando tener contrato. diferentes características Está hecho con para poder AutoCAD. utilizar todas las herramientas del programa, ¿sí? O sea, de hecho las exporta Haciendo uso de estas herramientas, y si para hacer ustedes las menos conocen pasos, para bien, trabajar menos. luego pueden desarrollar los diferentes proyectos, ¿no? Cuando uno sale de la universidad se topa con varios de estos cálculos, ¿sí? De viviendas unifamiliares, multifamiliares. Tienen que estar enterados de que a partir de 4 niveles se requiere la visación de los proyectos estructurales, ¿sí? El Colegio de Ingenieros, ¿sí? Es decir, que ahí sí o sí hay que hacer la presentación de los planos, la memoria de cálculo, modelo, todo aquello, incluso el estudio de suelos, para la aprobación respectiva, ¿sí? Sin embargo, los proyectos inferiores a 4 niveles, los proyectos de viviendas de 3 niveles y demás, si bien no necesitan ser visados, pues nadie los ejecuta sin un cálculo estructural, ¿sí? O tal vez ejecutan, pero ejecutan mal, ¿no? Los maestros y demás, hay gente que por querer ahorrar un poco, se juegan mucho el pellejo, ¿no? De que puede estar mal, y como que hay un montón, a mí me ha tocado ir a ver algunas construcciones que me han llamado, y hay cada cosa que hacen los maestros que no están bien, ¿no? Entonces las constructoras serias, digamos, siempre hacen un cálculo estructural de las viviendas también, ¿sí? Entonces, tengo una imagen 3D de esto. Creo que lo tiene abierto acá. Esta sería, digamos, lo que vamos a modelar, en el cual vamos a ver el proyecto completo. Estamos hablando desde las fundaciones, vamos a ver lo que son las zapatas, las columnas, un nivel de viga que va a estar en planta baja, vamos a llamar de viga de encadenado, que a la vez nos va a servir, que es así como se construye muchas veces. Este nos sirve como cimiento de los muros, ¿ya? Que en el perímetro, adentro también tenemos muros interiores, entonces nos sirve las vigas de atado, en este caso de encadenado de nivel de planta baja, también nos sirven para colocar lo que son los muros de ladrillo, ¿sí? Encima de estas vigas se coloca lo que es la lámina asfáltica para el tema de la impermeabilización, y se construye el muro sin problema, ¿sí? En este sector vamos a modelar lo que es una estructura metálica, también para que ustedes puedan ver cómo podemos trabajar. Muchas veces el parqueo de una vivienda, o tal vez alguna, qué sé yo, un lugar de trabajo que tienen las viviendas, están hechas con una estructura metálica, ¿no? O estructura de madera también. Tal vez podemos ver también algo de la madera al otro lado, ¿ya? Vamos a ver. Y interactuando con el hormigón, ¿no? Transmitimos toda la carga de la estructura metálica directamente al hormigón y a las fundaciones para poder hacer el diseño de las mismas, ¿sí? En cuanto a las losas, aquí podemos ver una planta que es la misma que tenemos en el AutoCAD, en el cual están las columnas, ¿no? Dispuestas. Es lo mismo acá, ¿ya? Vamos a ir haciendo paso por paso introducción de todas las columnas, ¿sí? Esto es lo que les comentaba de lo que son el nivel de vigas de encadenado, que se suele utilizar y aprovechar también para colocar los muros, como comentábamos, ¿sí? Vamos a modelar también lo que son escaleras dentro de lo que es el CIPECAD. La escalera yo lo veo demasiado conveniente realizar en este programa, porque uno introduce de forma muy amigable, digamos, la escalera. Si está bien la geometría, uno puede introducirla, y el programa automáticamente va a hacer, digamos, el cálculo de lo que son los momentos, los esfuerzos, las deformaciones, e inclusive
nos va a dimensionar el espesor de la escalera y nos va a dimensionar el acero que debe tener la escalera, así en cuestión de minutos, ¿no? Que digamos en otros programas que son buenos también, hay que estar modelando todo lo que es la rampa inclinada y todo aquello. En cambio, en CPK es un poco más fácil, ¿no? Entonces uno siempre tiene que buscar el programa más conveniente para cada situación, ¿no? En este caso, para las escaleras, yo recomiendo siempre trabajar con CPK, ¿sí? Acá veíamos que vamos a hacer, que es una especie de cubierta metálica, un pergolado metálico, ¿sí? Lo vamos a introducir acá en el programa. Estas son nuestras fundaciones, las que vamos a lograr tener, es decir, vamos a tener zapatas aisladas, como se ve acá, también algunas zapatas combinadas, ¿sí? Que serían todas estas, inclusive esta, en la cual también está descansando un muro, ¿sí? O sea, todo elemento que va a recaer sobre el terreno tiene que tener una zapata, ¿no? Como ustedes saben. Entonces, cuando están muy próximas las columnas, nos conviene hacer una zapata combinada, ¿no? De hecho, no nos conviene, sino que si lo haríamos diferente, se solaparían y no es correcto, ¿sí? Entonces, vamos a modelar este tipo de zapatas. Y en este lado es muy común que en las viviendas, porque en las viviendas lo que se trata es de aprovechar al máximo el terreno, ¿no? Entonces tenemos un límite. Entonces vamos a modelar unas zapatas de medianería, ¿ya? Como ustedes saben, cuando es de medianería, existe un momento, ¿no? Una excentricidad. Entonces, la cual vamos a ver una herramienta, un elemento que podemos utilizar en el programa que nos va a compensar ese momento, ¿ya? Que se llaman estas vigas. Ya lo vamos a modelar también. ¿Sí? Después, en cuanto a lo que son las losas, vamos a modelar diferentes tipos de losas, ¿sí? Para que puedan ver todas las tipologías de losas que tiene el programa. En este caso estamos viendo una losa maciza. Cuando se modela esta losa maciza, se ve así en el 3D. ¿Ya? Vamos a modelar también estas losas de viguetas pretensadas, ¿ya? Que es importante saber modelar, ¿sí? Si bien no, o sea, ya vienen prefabricadas, o sea, tienen que saber las longitudes, los momentos que puede resistir, ¿no? Al momento de comprar, no es que es una sola tipo de vigueta, ¿no? Es algo que hay que saber, que está en función de las cargas que va a recibir y de la luz que tienen, ¿no? Que salvar, ¿no? Siempre trabajan estas en momento positivo, ¿no? No es correcto aplicarlas en volados porque no tienen refuerzo, ¿no? Al momento negativo. Entonces, hay detalles que hay que cuidar. Entonces vamos a modelar también algunas viguetas para que tengan conocimiento, que es muy útil, ¿no? Muy usado aún en lo que son viviendas familiares, ¿sí? Estoy viendo la clase. Y Por este bueno, programa no tengo entiendo otra todo. imagen, pero podemos tal vez plantear Te gusta hacer. también alguna losa reticular para aprovechar. Bien, Acá no tres está, pero vamos a plantear una losa reticular en dos direcciones, ¿sí? Para que puedan también ver cómo funcionan estas losas en el programa. ¿Sí? Con losas reticulares estamos hablando de este tipo de losas. Vamos a ver este programa. No me vean. Estamos con esto. ¿Qué pollo? ¿Por qué? Mal dibujo, pero la losa reticular es la losa cacetonada que conocemos, que puede ser en una dirección o dos direcciones, ¿sí? Normalmente en edificaciones se hace uso de este tipo de losas, ¿sí? Este espesor de nervios va del orden de 10 a 12 centímetros, como lo han debido ver tal vez algunos de los participantes en la materia de hormigón no lo han visto aún, tal vez recién lo van a ver, pero es así, ¿no? Acá tenemos lo que es un complemento de plastoformo que puede estar
bordeando los 40 y 50 centímetros, más o menos, ¿sí? Y nuevamente el nervio, ¿sí? Nuestra carpeta de compresión suele estar por los 5 centímetros, ¿sí? Puede llegar hasta 7,5, pero es usual ver este tipo de carpetas de 5, ¿sí? Y el peralte va a depender del área que se tenga en planta, ¿sí? Si uno tiene un área en planta muy grande, por decir 7 metros, 7,50, podríamos pensar en un directamente espesor de 35, ¿sí? Esto también hay algunos métodos para aproximar este espesor, ¿sí? Cuando es una losa más pequeña, va rebajando, ¿no? 30, 25, esos son los más comunes, ¿sí? La forma de corroborar que todo está bien es con las flechas, una vez que, y obviamente con el armado, ¿no? Cuando tengamos armados muy excesivos, significa que no están muy bien dimensionadas, ¿sí? Con excesivos me refiero a barras de diámetro 25, diámetro 20. Esto no es adecuado porque estamos muy al límite con nuestra losa, ¿sí? Se logra, Sí. se debe colocar normalmente dos barritas, ¿sí? Dos barritas inferiores y dos superiores. Es así como trabaja cada nervio, ¿sí? Que son las armaduras positivas y negativas de, de cada nervio. Ya lo vamos a ver en el programa cuando modelemos, pero es una idea. Esto lo podemos borrar con... que se borre ahí, sí. Ya, entonces este es el modelo que vamos a ir desarrollando en nuestro curso. Vamos a ir haciéndolo ¿De quién es ese caso? paso por paso, digamos, para todas las personas que recién están conociendo el programa, y tampoco va a ser tan lento para quizás algunas que ya lo conocen. Siempre hay algo importante, ¿no?, que ver en cada modelación, ¿sí? Entonces vamos a comenzar viendo primero la plantilla arquitectónica, ¿no? Cuando uno va a encarar un proyecto, normalmente lo que tiene de inicio es una plantilla arquitectónica. O sea, el arquitecto es el que desarrolla el proyecto y nos envía su proyecto, ¿no? Ellos tienen alguna noción, sí, de colocar columnas, ¿no? No es que no, pero no es, digamos, definido por ellos, ¿no? Entonces nosotros podemos cambiar, es más, debemos cambiar casi siempre, no todo, pero para que trabaje correctamente, ¿no? Nosotros sabemos más o menos las luces de cálculo que debemos tener. De repente también hay alguna columna que está por demás y que se puede eliminar. Esa decisión nos corresponde a nosotros, los ingenieros, ¿ya? Entonces no tengan pena, siempre vean ustedes, analicen un proyecto arquitectónico y vean siempre qué cosas pueden mejorar, cambiar, ¿sí? En este caso vamos a adoptarlo directamente como está la plantilla arquitectónica, pero tienen que tener eso en mente, ¿sí? Lo mismo los espesores, ¿no? O sea, ellos ponen un espesor, pero no está calculado, ¿no? Entonces nosotros debemos de cambiar de acuerdo a cálculo los espesores, las posiciones y todo aquello, ¿ya? Entonces podemos ver acá en 3D, nos vamos a ubicar con los espacios. Esto nos indica que es la planta baja, ¿ya? La planta baja es este nivel de acá, ¿sí? Este nivel sería la planta baja. Y, bueno, esto no me deja poner el cursor. Bueno, con el cursor nomás lo vamos a ver. Este es el nivel de planta baja. Y el nivel de planta alta va a ser este, ¿no? El cual va a tener también una cubierta. ¿Sí? ¿Qué tenemos en estos niveles?
tenemos que analizar siempre para el tema de lo que son las cargas, ¿sí? Estamos viendo que son dormitorios, básicamente, y baños, ¿no? Dormitorios y baños en segundo nivel, y un balcón terrazo, ¿sí? Normalmente, para viviendas unifamiliares, ustedes deben saber, la carga es o viviendas familiares, ya sean unifamiliares, multifamiliares o edificaciones, oficinas, la carga es de 200 kilogramos por metro cuadrado, la carga viva, ¿no? ¿Qué incluye la carga viva? Justamente la carga de las personas y también del mobiliario, ¿sí? Tipo, o sea, de acuerdo a la tipología en una edificación de viviendas, hay estos tipos de mobiliarios, ¿no? Entonces, eso incluye la carga viva, ¿sí? Normalmente en balcones se suele tener una carga más grande, ¿sí? Vamos a revisar en la norma, pero creo que está por el orden de los 300 kilos por metro cuadrado. ¿Ya? Lo vamos a corroborar, más lo que corresponda. Sí, porque, bueno, es un lugar de concentración y demás. Lo mismo en escaleras, ¿no? Es una carga mayor, la carga viva que se utiliza, que son cargas ya estipuladas según normativa, ¿no? Que ahora tenemos normativas en el país, antes no. Ahora sí se está trabajando mucho en ello, así que hay que mirarlas, ¿no? Hay que adoptarlas hasta que empiecen a hacerse de uso obligatorio, ¿no? Algunas están todavía en etapa en esa etapa de volverse de uso obligatorio. Sin dudas eso va a pasar, pero no está por el momento, ¿no? Algunas de las normas. ¿Sí? Entonces uno debe de verificar también lo que son los ejes, ¿no? Siempre es bueno tener una linealidad en lo que son las columnas, ¿no? La forma de verlo es en el AutoCAD acá, de esta manera, ¿sí? Bueno, acá hay un desfase, pero no es un problema, no es un inconveniente. También se puede trabajar con una viga apoyada sobre otra viga, ¿sí? No es lo ideal, pero funciona, ¿sí? De hecho, han debido ver ustedes también muchas construcciones realizadas de esta manera, ¿sí? Entonces, al parecer estamos con las columnas alineadas. Hay bastantes columnas, ¿no? De repente podemos ver algunas que se puede eliminar luego, pero de momento están las que están planteadas, ¿no? En la arquitectura. Una vez hecho esto, procedemos al inicio del modelado, ¿sí? Habíamos indicado que entramos acá. Vamos a volver a hacer esta parte. Vamos a examinar y nos venimos donde queremos trabajar, ¿no? Entonces vamos a crear acá un modelo nuevo y vamos a poner vivienda unifamiliar. Guardamos. Estos nombres es importante ponerlos bien porque ya sea en este o en otros programas que ahora te sacan algunas memorias, pero la memoria de CIPK es muy completa, es bastante completa, memoria de cálculo, ¿sí? Entonces, en los encabezados suelen colocar el nombre que uno está definiendo acá, ¿no? Acá podríamos poner, no sé, Pérez, ¿no? Entonces ya automáticamente cuando haga uno la memoria de cálculo, va a salir con estos nombres, ¿sí? Entonces es bueno siempre ponerse formal en este aspecto. Una vez que hacemos OK, nos indica acá, ¿no? Desea iniciar el proyecto mediante una importación de un modelo BIM. O sea, con el paso de los años, esta tecnología del BIM ha ido desarrollándose, ¿no? Entonces el CIPK también trabaja con BIM. Si uno quiere trabajar con BIM, y también trabaja de forma clásica, si uno quiere trabajar de forma clásica. No todos los arquitectos tampoco hacen BIM, pero sí hay algunos que ya nos pasan, digamos, el modelo que ellos tienen en BIM, entonces se puede iniciar desde el proyecto que ellos nos han pasado
para que esté igual, ¿no? Y ya sobre el 3D hacer los ajustes que veíamos, ¿no? Porque tampoco hay que aceptar todas las Listo, van a columnas tal llamar cual tipo están, 8, ¿no? Si es que hay. si no nosotros dar nuestra postura. Si es que ¿sí? hay. En este Te lo caso vamos a lleno, trabajar desde la, ¿Qué? te lo desde la lleno. forma clásica de hacerlo, que es Está con tu correo, ¿no? la más Saca mi completa, correo, pero a digamos. veces aparece el otro, solamente lo pones. Lo cambias de ¿sí? correo. ¿Cuál señor? Acá también nos indica nuevamente Directamente las entras formas de allí introducción del y no hay que programa. cambiar ¿sí? cuenta. Ah, Presionas eso y Si presionas tu nosotros cuenta. decimos hoja vacía, es lo que les decía, vamos a hacerlo de la forma clásica, como cuando uno está iniciando un modelo y tiene que plantear todos los elementos estructurales. ¿sí? Pero hay estas otras opciones, ¿no? Desde plantillas de AutoCAD, IFC es nuevamente un modelo BIM. Vamos. ¿sí? Y importar de una obra de CIP 3D. ¿no? Lo que les decía, cuando uno modela en CIP 3D, es que uno ha modelado prácticamente una estructura metálica. Entonces uno puede importar directamente esa estructura metálica. ¿Para qué? Para que en el CIPCAD nosotros podamos hacer el diseño de sus zapatas, ¿ya? De sus fundaciones, de sus columnas de hormigón y generar una estructura integrada entre estructura metálica y estructura de hormigón. ¿sí? En nuestro caso vamos a plantear una estructura de cero en el CIPCAD, entonces entramos con obra vacía. ¿sí? Le damos a aceptar. Bien, una vez que hemos hecho esto, nos sale esta ventana, ¿ya? Que es la ventana más importante, digamos, del programa, donde está, digamos, todas las configuraciones que uno puede ir haciendo a su modelo, ¿sí? No se preocupen si la cierran, luego la pueden volver a abrir, ¿ya? Lo vamos a ver. No hay problema si acá, digamos, le dan a aceptar sin analizar de momento, están apurados, digamos, entonces no hay problema. Luego modelan y luego van cambiando también cada cosa. En cualquier etapa del proyecto lo pueden volver a cambiar, ya no hay ningún problema de eso. ¿Ya? Pero veamos en qué consiste esta pestaña de datos generales. Esta es una ayuda que tiene el programa para indicarnos a qué hace referencia cada cosa. ¿sí? En caso de que alguien quiera verlo, lo puede hacer. ¿no? Hormigón perforado, losas, escaleras, vigas y estructuras 3D. ¿sí? Entonces nos indica que este tipo de hormigón, el H21, es para estos elementos. ¿no? En caso de pilares, este H21 es para pilares y pantallas. Puede darse, ¿no? El caso de que los pilares tengan una diferente resistencia, característica, ¿sí? Lo normal es que no, ¿no? Que ahora al menos se utilizan unas resistencias. Para viviendas está bien, ¿no? Un H21, pero ya para edificaciones tenemos que pensar en un H25, H28, que son resistencias que no solo garantizan la resistencia, sino la durabilidad también del hormigón, del material como tal, y nos van a permitir también tener elementos un poco más esbeltos, ¿no? Entonces, nosotros podemos ir viendo esto, ¿no? Vamos a ir viéndolo, esa es la función de este signo de cógnita, ¿no? Bien, la primera parte nos indica lo que son las normas que yo voy a usar en el programa. ¿Sí? Entonces entro allí y me indica acá. Para el hormigón, podríamos usar cualquiera de las normas que está acá. ¿Sí? De hecho, también se podría trabajar con la ACI, ¿no? Que nosotros hemos aprendido con la ACI. Pero como les decía, las normas ya están avanzando en Bolivia y ya se tiene la norma de hormigón, que es básicamente una adaptación de la ACI, pero seguramente tiene alguna adaptación a nuestro lugar, ¿no? Es por eso que vamos a mantener, ¿no? Es esta, que dice acá 2017, NB 122-5001, es una norma que se ha ido trabajando ya hace muchos años, ¿sí? Y en este año, ¿no? Se ha sacado un anteproyecto de la norma,
Y esta versión que estamos manejando, que es la 2020, tenía esta norma, ¿sí? Pero ahora, la norma 2022, con seguridad ya tiene la norma, esta misma, pero ya del 2021, me parece, si no estoy mal, que se ha actualizado, digamos. Entonces ya van actualizándose con cada modelo, con cada versión del programa, todas las normas también se van actualizando, ¿sí? Pero básicamente es la misma, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con esa. Para lo que es acero conformado, esta es una norma, digamos, de uso a nivel América, digamos, ¿no? Latinoamérica la hay, sí, para acero conformado en frío, el LCD, ¿sí? Y para el acero laminado, que es el acero de los perfiles, en nuestro caso son perfiles importados, ¿no? No tenemos muchos en las tiendas, pero sí hay varios, perfiles I, perfiles U, hay también, en esos dos tipos hay más cantidad, y también podríamos usarlos en los proyectos, claro que sí. ¿No? Madera está por defecto con esta, tal vez podemos trabajar, vamos a ver si logramos poner algo de madera, pero si no tenemos norma en Bolivia, podemos adoptar una norma de algún país vecino, en este caso de Argentina, y que maneja, digamos, condiciones similares, va a estar en español, entonces podríamos adoptar en caso para cualquier caso, no solo para este, digamos, para la norma de viento, para alguna norma, podemos recurrir siempre a alguna norma que nosotros tenemos conveniente utilizar. ¿Ya? Esas serían las configuraciones que son las normas, ¿sí? Le vamos a aceptar. Una vez que uno hace esas configuraciones, se cambian todos estos parámetros, ¿sí? Si uno utiliza otra normativa, todo esto va a cambiar, ¿ya? Esto es como que todo está cargado para una determinada norma. Por ejemplo, si nosotros entramos con esta 300, ACI 318.08, va a cambiar todo, ¿sí? Entonces, acá nos sale los parámetros, como ven, de la norma ACI 318, ¿sí? Entonces vamos a dejarlo en nuestra norma, ¿sí? ¿Ya? Entonces, una vez que hemos definido que son nuestras normas, empezamos a ver esto, ¿sí? Los forjados, hemos indicado, nuestra norma nos indica que tenemos este tipo de hormigones, ¿sí? Pero para lo que son viviendas, con un H21 estamos suficiente, ¿no? La cimentación, lo propio. Y aquí tenemos otra herramienta, digo, otro botón, digamos, de configuración de cimentaciones, ¿sí? Entonces nos indica aquí el terreno de cimentación, ¿ya? Ustedes saben que el terreno es este valor, es la resistencia admisible del terreno, ¿sí? Que sale del estudio de suelos. Normalmente el más común utilizado el SPT, ¿sí? Si han llegado a la materia de suelos, ya más o menos tienen idea de esto, ¿sí? ¿No? Lo van a llevar y lo que consiste es obtener un valor de resistencia del terreno, ¿sí? En algún caso teórico, ustedes pueden adoptar algún parámetro que esté ya automáticamente cargado acá en el terreno, ¿no? Esto podría ser para un paso inicial, qué sé yo, en base a una inspección en campo, que ustedes puedan ver este tipo de terrenos que hay, o esta es la resistencia normalmente que se tiene de lo que es el terreno para estos tipos de suelo, ¿sí? En nuestro caso podemos adoptar 1.5, digamos que es un terreno relativamente bueno aquí en Cochabamba, ¿no? Y acá nos indica el factor de coadmisible cuando hay carga de sismo o una carga accidental. Esto normalmente no hay siempre, ¿no? Puede que nunca haya también en la vida útil de una estructura, por eso que se permite incrementar un poco este valor de la resistencia admisible del terreno de 1.5 con un valor de
30% o 50% del valor establecido en el estudio de suelos, ¿no? En este caso, si le damos 1.5 por 1.5, nos va a dar 2.25, ¿sí? Esto es válido solo para situaciones accidentales, ¿sí? Aquí uno puede verificar si va a diseñar las zapatas con viento o con sismos, ¿sí? En la universidad vemos, para aprender qué es lo correcto, la carga viva y la carga muerta, ¿no? Porque debemos dimensionar con esto, ¿sí? Sin embargo, el viento también está presente, ¿no? Entonces uno puede considerarla. Si está en un lugar bastante sísmico, también puede considerar esto, ¿sí? Por eso está habilitado. Esto se puede destiquear o tiquear en cualquier momento, ¿sí? Ya, pero lo importante es que hemos configurado estos dos valores, ¿sí? Este valor de cimentación, como indica acá, es para lo que son las zapatas, encepados y losas de cimentación, ¿no? Entonces, esta resistencia es válida para estos elementos, ¿sí? Después tenemos lo que son los pozos romanos, que esta es un tipo de fundación que no utilizamos en nuestro medio, ¿sí? Este es un programa español que es muy utilizado obviamente en Latinoamérica también, pero no usamos mucho esta fundación, que consiste básicamente en un pilote, ¿sí? Es un pilote. Cuando no se tiene buen terreno y uno necesita entrar más adentro, por decir unos 5 metros, entonces plantea este tipo de fundaciones, que es algo así, ¿sí? Tiene una forma de calcularse y aquí tenemos su encepado y acá vienen las columnas, ¿sí? Esto lo utilizan en otros países, pero nosotros no utilizamos mucho, ¿no? Ya sea si tenemos fundación superficial, directamente zapatas, vigas de fundación, los de fundación, y si tenemos fundaciones profundas, directamente recurrimos a lo que son pilotes, micropilotes, ¿sí? Después están lo que son los pilares, igual la resistencia de los pilares. Acá tenemos para muros, diferentes tipos de muros hay en el programa. Hay muros de mampostería y muros también de hormigón armado. Los principales, los que nosotros utilizamos y para nuestra modelación de elementos estructurales, son los de hormigón armado, ¿sí? Pero sin embargo acá se puede colocar elementos constructivos, como son los muros de ladrillo y demás, y puede uno o no considerar la rigidez que pueda tener estos muros, ¿sí? Lo común y lo más usado, ¿no? Lo que hacemos acá en nuestro país, no utilizar la rigidez de los muros, ¿sí? Simplemente el peso del mismo para considerarla en el diseño de nuestras columnas, de nuestras fundaciones, nuestras vigas, si consideramos el peso, pero no consideramos su rigidez, ¿sí? Acá podemos poner el agregado, el tamaño de agregado, que normalmente es un buen agregado, es 3/4, ¿no? Estaríamos hablando de 19 milímetros. Ese es el agregado que tenemos disponible. Este influye un poco, tampoco mucho, pero sí influye en lo que son selección de armaduras, ¿sí? Va a hacer una comprobación del programa y va a ver que no haya cangrejeras, ¿no? Con el tamaño del agregado para seleccionar las separaciones y demás, ¿sí? Las barras, estas barras están en nuestra norma, es la 4200 y 5000, ¿sí? Si bien nuestro país llega a las 5000, Cero Vergo, Equipa, en diseño trabajamos con 4200, ¿sí? Porque todas las fórmulas están calibradas para esta resistencia, ¿sí? En flexión creo que ya se podría utilizar 5000, pero en corte no. Ahí es bien clásica la norma, indica que no se debe usar 5000 para diseñar estribos, digamos, ¿no? Entonces mejor lo dejamos en 4200 y tenemos ahí un pequeño margen de seguridad
en la obra. En la obra podemos instalar con el acero que tenemos disponible, ¿no? El verde. o de las otras marcas, ¿no? Pero con resistencia 5000. Esto de los pernos hace referencia a lo que son las... si tuviéramos una estructura metálica que va a estar sobre una estructura de hormigón, van con pernos de anclaje, ¿sí? Por ejemplo, en las instalaciones de ENDE, las subestaciones eléctricas o las torres de alta tensión, es muy común ver estos pernos, ¿no? También en un montón de estructuras, ¿no? Pero en estos es bien marcada. Y el programa nos hace el diseño de estos elementos, de los pernos, de las placas de anclaje. Estos son para las placas de anclaje. Miren, opciones para las placas de anclaje. Acá nos indica todas las características con las que el programa va a plantear su diseño. ¿Sí? Vamos a ver, podemos hacer un ejemplo de cómo hacer una modelación o el diseño de un elemento con pernos y placa de anclaje. ¿Sí? Después tenemos, aquí es importante, miren, si uno quiere añadir un hormigón que no esté necesariamente acá, o que tenga unas características particulares, entra ese botón, ¿ya? Y le ponemos un nombre. Entonces, por ejemplo, H21 210, ¿no? Para diferenciar con ese H21. ¿Sí? Acá le ponemos los 210. Y miren, esto es como en el SAB o en el ETABS, ¿no? También aquí se puede colocar directamente la resistencia, el módulo de elasticidad que maneja el programa, lo vamos a ver también, pero si mal no recuerdo, es de 15.000 por la raíz de F'C. ¿Sí? Entonces, 15.000 por raíz de 210 nos va a dar 21.000 o 217.000, perdón, 170, 271, podemos poner. Esto es muy importante. Este peso específico que utiliza el CITECAT por defecto está en 2.5 toneladas. ¿Ya? ¿Esto por qué? Porque en otros países, como es España o Argentina, no sé, tienen el agregado grueso más pesado. ¿Sí? Entonces ellos, su hormigón pesa así, literal. Entonces, por eso usan este peso. ¿Ya? Pero nosotros, los hormigones pesan 2.4. No me toques la ventana, gracias. ¿Sí? Entonces podemos cambiar esto. Y esto nos ayuda bastante, ¿no? En lo que es el peso propio de nuestra estructura. Son varios factorcitos que hay que ir, digamos, cambiando cuando queremos comparar, por ejemplo, un modelo y no sobredimensionar. ¿Sí? Entonces podemos crear de esa manera el hormigón que nosotros creamos conveniente y lo aplicamos aquí, se va a crear. Acá está, ¿no? Sí, buenas. Luego vamos a ver que hemos hecho bien ese cálculo traigo cable. Es neta, ¿no? del Cualquier persona y tú cedes. módulo de elasticidad. Ya. Pero esa es la forma que tenemos. ¿Sí? Lo podemos dejar de momento en No me toque la ventana, gracias. H21. Vamos a sacar una memoria de cálculo y vamos a corroborar qué dato está utilizando el programa y qué dato hemos sacado nosotros. Pero es la forma de introducir igual que en los otros programas. Lo tuyo es vivir con Después diagrama. tenemos lo que son los perfiles de acero. Hemos visto que vamos a tener un sector, una cochera, con perfiles de acero. Entonces acá nos indica el acero. ¿Sí? Este A36 es el material sí que utilizamos para nuestros aceros acá en Bolivia. ¿Sí? Para la madera, bueno, están por defecto. Algunos cargados.
el pino. Vamos a ir viendo si podemos editar algo de esto. Y seguramente acá también podríamos crear algún tipo de acero especial, pero este es el que nos llega, ¿no? Podemos trabajar con este. Después tenemos lo que son las acciones, ¿sí? En este tema de las acciones, el programa ya por defecto nos está, si entramos acá, hipótesis adicionales, podemos ver qué cargas está generando de forma automática el programa, ¿ya? En el SAP, en el ETAP, nosotros tenemos que entrar y definir, ¿no? Peso propio, carga muerta, sobrecarga, ¿ya? Pero en el CIPECAT ya está de forma automática creadas esas hipótesis de carga, ¿sí? El peso propio, las cargas muertas y la sobrecarga de uso, que es la carga viva. Si uno quiere añadir otras cargas, como son el viento, nieve, sismo, entonces ahí sí uno tiene que crear, ¿sí? Tiene que crear acá la hipótesis adicional, ¿ya? Pero en lo que es viento y sismo, aquí afuera también lo tenemos, ¿sí? Entonces se va a crear automáticamente acá cuando activemos esto, si es que activamos, ¿sí? En cada proyecto particular. Entonces, esas son las cargas que tenemos por defecto creadas en el programa. Y las combinaciones también están por defecto de acuerdo y en correspondencia a la norma que hemos nosotros seleccionado. En este caso, la NB 122-5001. ¿Sí? Entonces, acá nos indica, ¿no? Para el hormigón está utilizando esa. Para las cimentaciones de hormigón también. Para la rotura está utilizando del acero doblado en frío, está utilizando esta. Y para el acero laminado, laminado en caliente, creado en caliente, está utilizando también esa norma, ¿ya? Para madera pusimos esta norma. Y están de forma automática, ¿sí? Las combinaciones, pero eso no significa que uno no pueda cambiarlas, ¿sí? Entonces, acá nos está diciendo cuáles son las combinaciones que está tomando en cuenta, ¿sí? 1.4 la carga muerta, ¿no? Esa es una combinación que conocemos bastante. Luego tenemos una carga de 1.2 de la carga muerta o carga permanente y 1.6 de la carga viva, ¿ya? Entonces, hace esto más esto, ¿ya? Y así, todas las combinaciones que está en nuestra norma. Va poniendo las combinaciones, por ejemplo, en caso de si tuviéramos nieve, podemos usar 1.6. O sea, ya está por defecto. Si nosotros activamos la nieve, va a trabajar con esta combinación. Es lo bueno de tener un programa ya automatizado que tiene muchas combinaciones ya cargadas por defecto. No muchas, las que deben ser prácticamente, o sea, las que están en la norma, nos está indicando esto. ¿Sí? En cimentaciones también, ¿no? ¿Sí? En cimentaciones vamos viendo que acá están con cargas de servicio, ¿no? Que es correcto. Para diseñar cimentaciones, diseñamos con cargas de servicio, ¿no? Nos indica la teoría. Ya. Si nosotros quisiéramos cambiar esas combinaciones, decimos, no quiero utilizar tantas, por más de que en realidad no se van a utilizar, solo se van a utilizar las cargas que yo cree, pero si uno quisiera tener el control, digamos, tal cual lo hace en un programa como el TAPS, WhatsApp, tiene que entrar acá y configurar combinaciones para cada estado límite, ¿no? Y entramos después a cada situación, ¿no? Por ejemplo, para el hormigón, ahorita está trabajando con los datos de obra por defecto, que les he mostrado hace un momento. Entonces, si nosotros quisiéramos cambiar, entramos aquí y vemos que aquí no hay otra, ¿sí? Pero podríamos crearla y podríamos ir poniendo ahí las combinaciones, ¿sí? O también podríamos importarla. Yo en algún caso he creado unas combinaciones. Vamos a ver si la tengo acá.
Si, por ejemplo, podemos importar esta. Estos son nombres que yo he puesto, ¿no? Y podemos editar. Entonces, por ejemplo, el CIPECAD no es un programa de puentes, ¿no? Pero se puede modelar algún puente también. Algún puente que no tenga, por ejemplo, carga móvil, ¿no? El CIPECAD no tiene, o sea, como tiene muchas ventajas, también tiene algunas limitaciones, ¿sí? En este caso no tiene cargas móviles, entonces no hace el análisis de líneas de influencia, por ejemplo, pero en el caso de una pasarela peatonal, por ejemplo, podríamos trabajar con CIPECAD sin problema, ¿sí? Porque ahí tenemos lo que son las cargas de las personas, que está en kilogramo metro cuadrado, y simplemente deberíamos crearnos unas combinaciones de la AASHTO, ¿no? La AASHTO es la que nos genera las combinaciones de carga para lo que son puentes, ya sean vehiculares, peatonales, especiales. Entonces, no tenemos dentro del CIPECAD una carga, una combinatoria, una lista de combinaciones de la AASHTO. Sí, deberíamos crearlas de forma manual. Y se puede crear, aquí está. Entonces, vamos creando estas combinaciones, ¿no? En servicio, por ejemplo, tenemos 1 y 1. Cuando lleven la materia de puentes, van a ver que las combinaciones son diferentes, ¿sí? A las combinaciones que se tienen para edificaciones. Para edificaciones tenemos la norma de carga, la norma de cargas ASCE, y para puentes sería esta AASHTO, ¿sí? Entonces, podríamos en cualquier caso crear nuestras propias combinaciones como lo hacemos en otros programas, ¿no? A veces mucha gente piensa que el CIPECAD, ya cuando uno se topa, digamos, ¿no? Con alguien que no trabaja con CIPECAD, y dice que no, que es una caja negra, que estar haciendo, pero todo está acá, ¿no? Todo se puede modificar en el CIPECAD también. ¿Sí? Entonces lo vamos a dejar ahí como estaba y vamos a aceptar, ¿no? Después, importante mencionar también acá, podemos hablar un poco de esto, los coeficientes de pandeo. Acá, ustedes saben, el pandeo es muy importante en las columnas, ¿no? Uno diseña con la carga crítica de pandeo, con la carga admisible que puede tener una columna, ¿no? Mientras más alto el pilar, menos carga puede soportar, ¿no? Se empieza a pandear. Lo común, lo que recomendaban, los que nos recomendaban también en la universidad, los que están en hormigón armado, es diseñar columnas cortas, ¿sí? Por el cual su esbeltez sea menor a 22, ¿sí? El coeficiente de esbeltez, que es K por L sobre R, ¿no? Es el radio de giro, me parece. Podemos corroborar, pero creo que esta sería la fórmula. Un coeficiente K por L sobre el radio de giro. Y eso normalmente debe ser menor a 22 cuando es columna corta, ¿no? Y lo normal es que suceda esto, ¿no? Para los niveles comunes de piso y demás, deberíamos verificar esto, ¿no? De acá vamos a seleccionar una buena sección para que justamente ocurra esto y diseñemos nosotros nuestra columna corta. Sí, pero hay algunos casos en los que no es así, ¿sí? Y se tiene una altura doble, digamos, de 6 metros, entonces acá influye esto, ¿no? Y el método de diseño también va a influir, porque el máximo de este valor es 100, pero esto ya se tiene que diseñar esto es como columna corta, ¿sí? Y cuando esto es ahí, esto es como columna esbelta, ¿no? Que tiene efectos ya de pandeo, ¿no? Columna esbelta. Ahí esto soy mal, estoy con un mouse o más, ¿sí? Pero acá lo que nos indica, podríamos indicar resistencia de materiales SD, ¿no? Cuando tenemos un apoyo articulado, ¿no? La deformación es así, ¿sí? Y esto es un factor de K
igual a 1. ¿Sí? Cuando tenemos un empotrado de columnas, la deformación es más o menos la parte de aquí, casi que por ahí. ¿Sí? Y el K es 0,5. ¿Sí? Entonces, el caso más común, digamos, en una edificación, estaría en el orden entre 0,5 y 1, ¿sí? Porque el hormigón es monolítico, ¿no? Está unido y también unido por los fierros, entonces no es articulado, ¿ya? Pero tampoco podemos utilizar un empotrado perfecto porque en realidad el hormigón también, cuando hay una carga lateral, se mueve, ¿no? Entonces no podemos utilizar esto, 0,5, que sería el caso ideal, digamos, ¿no? Entonces, este valor es como un valor del lado de la seguridad, ¿sí? Porque en realidad va a tener cierta rigidez ahí, las columnas, tal vez no igual, podrían ir del lado del 0,8, digamos, pero si nosotros utilizamos 1, estamos diciendo que en realidad se va a flectar mucho, y en la vida real no se va a flectar tanto. Entonces es un margen de seguridad que maneja el programa. Como les decía al inicio, todos los parámetros que tiene el programa ya cargados por defecto están del lado de la seguridad, por suerte, ¿sí? Pero si uno quiere llegar fino, ya tiene que entrar a ver algún método de cálculo de ese valor exacto y puede aplicarlo también, ¿sí? Entonces, ahorita por defecto está esto, no se tienen que preocupar, si se dan cuenta aquí no hemos cambiado prácticamente casi nada, ¿sí? Pero hemos explicado de qué viene todo. Entonces, si ustedes no cambian nada, están trabajando del lado de la seguridad, pero podrían cambiar algunas cosas si ustedes quieren entrar un poco más a detalle, ¿ya? Pero la idea es que le agarren confianza al programa y vean que funciona bien, que está bien, digamos, establecidos sus factores, todo sin hacer mucho cambio. Entonces, hacemos aceptar. Le damos a aceptar también ese botón, pero no es importante. ¿Ya? Entonces, esta es la interfaz del programa. Acá podríamos ver alguna herramienta de trabajo. Por ejemplo, si nos venimos acá, configuración, podemos chequear en qué unidades está trabajando, al igual que lo hacemos en otros programas, ¿no? Entonces aquí está el MKS en metros, ¿no? De Brown. Entonces, ese es correcto, podemos trabajar con ello directamente, es lo más común. Podemos cambiar el color de fondo, ¿sí? Algunos trabajan mejor en un color claro, ¿no? Podríamos poner color claro. En el personal, yo prefiero trabajar con un color oscuro, pero pueden cambiarlo ahí, ¿sí? Si se fijan, es una interfaz bastante parecida al AutoCAD, ¿sí? Esa es una gran ventaja de este programa respecto a otros también, que trabaja mano a mano con el AutoCAD, ¿sí? Entonces, de hecho, la grilla que uno puede generar acá para su estructura puede ser una grilla generada en el AutoCAD. Se ha vengado, pues. Así tienes que darle esa mala Es la forma más educación. común de trabajar, ¿no? Si bien uno puede acá empezar a introducir columnas con separaciones que siguen de 5 metros, también lo más común, para aprovechar el programa es entrar a este botón que se llama editar plantillas y vamos a generar una plantilla, añadir, Sí, seguro. ¿sí? Entonces, una vez que hemos entrado acá, nos venimos a nuestra carpeta donde nosotros estamos generando toda la documentación de este proyecto en particular y vamos a generar cargar este archivo, que es este mismo, nombre arquitectura vivienda unifamiliar. Este mismo archivo lo vamos a cargar y
lo cargamos como una plantilla de dibujo, ¿sí? Una vez que esta plantilla está acá, tenemos que entrar a esta herramienta y acá podemos seleccionar tu mamá el dile que te área lo pele, que te lo haga. visible de ese archivo en AutoCAD que queremos verlo en el CIPCAD. Solo quisiéramos ver una pequeña parte, por ejemplo, el nivel de planta baja. Entonces yo selecciono de esa manera, ¿no? Hago acá seleccionar el área visible de la plantilla. Y luego debo verificar el origen, ¿sí? Cambiar el origen de coordenadas de una plantilla me indica, ¿sí? Cuando ustedes hacen una grilla para el CIPCAD de un programa, puede ser que les hayan dado, no sé, lejos, ¿no? Del origen, ¿sí? Les han dado allí. Entonces, lo correcto y lo mejor, bueno, primero en el AutoCAD debemos verificar que estas dimensiones estén en metros. O sea, que de aquí a acá, no sé, puede ser unos 4 metros, ¿no? 363, bueno, está bien, ¿no? Si diría 363, sabríamos que está en centímetros, ¿sí? Entonces esto es importante verificar, ¿ya? Porque lo vamos a adoptar como plantilla de dibujo, como grilla prácticamente. Si uno quisiera ser más exquisito, podría dibujar aquí sus ejes. Podría dibujarse ejes, No te lo han abierto. eje A, eje B y demás. Pero Vamos a comer primero, podríamos ¿no? trabajar también así. Pollo vamos a comer. Bueno, una vez que lo tienen el modelo así, lo que tienen que hacer es moverlo al origen. Para eso hacen copiar con punto base, ¿no? Control Shift C, y pueden seleccionar cualquier punto, ¿no? En este caso vamos a mover ¿Qué es este eso? punto. Lo vamos Desodorantes. a pegar Para el en el sobaco. origen, 0,0,0. Y lo borramos nuevamente esto. Y ya lo tenemos en el origen, ¿sí? Eso es lo que he hecho previamente para cargar esta carpeta. Por eso es que me está dando el origen. Me está coincidiendo el origen del CIPCAD con el origen del AutoCAD. El 0000 del CIPCAD está con el 000 del AutoCAD. Toma, Tina. Entonces, al hacer esto, he seleccionado simplemente el área visible de la planta baja. Entonces, acá me muestra solo la planta baja. Toma, pues, toma. Entonces, yo puedo ponerle acá planta baja. A tu mamá no dile que tú no. Ahora yo puedo copiar. No, falta abrir. Es el mismo archivo. Falta Si pelar. tuviera otra plantilla, Hay que tendría que cargarla. Pero a tu lo bueno mamá es que dile en que te un solo ayude. archivo, si tuviera más pisos, puedo tener todos los pisos en un solo archivo de AutoCAD para no hacer mucho espacio con esos archivos. Entonces ya solamente voy a hacer lo que voy a hacer ahora. Voy a entrar nuevamente a este botón, seleccionar área visible, pero ahora quiero ver este espacio, ya no quiero ver el otro. Una vez que tengo eso, voy a cambiar también el origen de las coordenadas, porque estaba aquí. Ahora activo este botón que es como un OSNAP del AutoCAD, ¿no? Cuando ustedes tienen las referencias que quieren activar en AutoCAD, es similar acá, ¿ya? Este botón es muy útil para vigas, pero para columnas y otros elementos no es, más bien confunde. Entonces lo destildan, le dan a aceptar y se vienen acá y le indican que su nuevo origen de coordenadas, o bueno, su origen de coordenadas para esta ventana va a ser aquí, al igual que antes era ahí, en esta columna, ¿sí? Podría estar desfasada este plano, podría estar más abajo, más arriba, igual va a agarrarme acá, porque ya estoy indicando que ahí va a ser mi nuevo origen, ¿sí? Le damos a aceptar. Peine. Y ahí está. Entonces, una vez que hacemos eso, aceptamos, ¿no? Estamos en la entrada de pilares. Miren que aquí hay varias pestañas. Uy, La primera hasta el que piso debe casi. trabajar siempre es la entrada de pilares. Listo. En esta entrada de pilares vamos a definir los niveles y los pilares propiamente, ¿sí? Luego de definir niveles y pilares, recién entramos a vigas. Después de analizar, vamos a entrar a resultados, vamos a ver deformaciones de las losas que se ven isovalores.
luego vamos a ver deformada la estructura en 3D que se ve deformada. Ahí está. Ay, me ¿Ya? Ve, vamos a comer. Y aquí hay un A apartado de comer. seguridad y salud, que esto es Ve, para, vas a ir a comer pollo. no lo Nada más utilizamos estos pasos. mucho en medio, pero es para, digamos, proyectos bien grandes, donde se tenga que calcular inclusive lo que son los perímetros de las losas con madera o con algunas mallas de protección metálicas o todo aquello, ¿no? Se puede trabajar con esto, ya que es un programa especial de edificación, también tiene eso, ¿sí? Pero en nuestro país no utilizamos mucho eso directamente. En obras nos limitamos a verificar que sean seguras y que generen la seguridad apropiada, ¿no? Que los trabajadores tengan el arnés correspondiente, esa línea de vida que llaman también los ingenieros ambientales o seguridad, los ingenieros CISO, que pueden ser ingenieros industriales también. Ellos se encargan de ver la seguridad en las obras, ¿sí? Entonces, eso nosotros para el cálculo no utilizamos mucho. Se podría hasta calcular aquí, sí, pero no lo usamos mucho. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, esa es la forma de modelar en el CIPECAD. Es diferente al SAP, al TAPS, un poco, sí, porque miren ustedes, vamos a ir viendo que se está modelando en 2D, o sea, en plano, ¿no? Entonces, es un programa, digamos, coplanar que llaman, que hacemos la modelación en 2D. Si bien al final vemos la estructura en 3D, la forma de introducir los datos es en 2D. Sí, en el TAP también se puede hacer esto, pero también se puede hacer en 3D, ¿no? El CIPE 3D es muy similar al SAP, al TAPS, y lo vamos a ver también, como les decía, en las últimas clases, para que tengan conocimiento de ese programa también. ¿Ya? Entonces, en entrada de pilares, lo primero que hacemos es capturar, bueno, ni siquiera esto, ¿no? Primero vamos a definir lo que son nuestros niveles. Aquí entramos a introducción, plantas, nuevas plantas. ¿Ya? Acá indica cómo desea introducir sueltas o agrupadas. En el ETAP también, si ustedes, hablo mucho del SAP y del ETAP porque eso es lo que normalmente aprendemos, ¿no? En la U. Entonces, acá tenemos un comando para poder poner plantas similares o una sola planta y demás. Es algo similar a esto, ¿sí? ¿Ya? Entonces, vamos a sueltas en este caso y vamos a entender un poco cómo vamos a generar nuestros niveles, ¿sí? Vamos a trabajar con rojo, ¿sí? Entonces, si vemos nuestro 3D, bueno, ahora lo vamos a ver, pero tenemos más o menos un histórico de niveles de esta forma, ¿sí? Podemos marcar acá y podemos marcar acá nuestros cimientos, ¿sí? Entonces acá tenemos una planta baja, o le podemos llamar nivel de encadenado también. Acá tenemos una planta alta, primer nivel podríamos llamar, y acá tenemos un nivel de cubierta. Y acá tenemos una altura de cimentación, ¿sí? Entonces acá está el nivel de cimentación, ¿ya? Para nuestro ejercicio podemos indicar, podemos darnos, esto podría variar de acuerdo al arquitectónico. En este caso no tenemos esa restricción en nuestro plano arquitectónico porque, bueno, no está completo, ¿no? Normalmente un plano arquitectónico se compone de las plantas, se presentan dos cortes en ambos sentidos, longitudinal y transversal, en la planta, que serían corte A y corte B, y te presentan cuatro elevaciones, o sea, de la cara norte, la cara sur, la cara este, la cara oeste, y también te presentan los renders, ¿no? de los diseños arquitectónicos. Con esta información uno tiene que modelar la estructura. ¿Ya? En este caso no tenemos los cortes, solo las plantas, entonces vamos a asumir un valor, ¿ya? Pero si tuvieran un caso donde les pasan esto, tienen que utilizar el valor que les da el arquitecto, ¿no? Tampoco podemos cambiar todo. En sí, solo lo necesario para que la estructura esté funcionando bien. ¿Sí? Entonces, perdón, nos vamos a dar un valor de 280 en este caso. Y nos vamos a dar un nivel de fundación
de 1 metro. ¿Ya? Menos 1 metro, ¿no? Porque acá le vamos a llamar al nivel 0. ¿Ya? El CIPECAD maneja los niveles a partir de las cabezas de los elementos. Por ejemplo, acá va a ser hasta aquí, o sea, no lo va a hacer hasta aquí abajo, el 1 metro. ¿Ya? Eso tienen que tener cuidado al momento del detallado, lo hace hasta ahí, ¿no? Si ustedes quieren calcular más exactamente, tienen que considerar esto y darle la altura que ustedes crean, ¿no? Entonces, porque si acá nos va a salir una altura de 30 centímetros de la fundación, en los planos va a estar a 1,30. Ya, por más que ustedes hayan manejado el 1, pero es por eso. ¿Ya? Entonces, si quisieran que esté a 1, entonces ya este más bien lo rebajan a 0,70, por decir, ¿no? Para que más los 30 llegue a 1 metro. Eso en todos los niveles, ¿no? Por ejemplo, acá, esta es una viga, bueno, todo el paquete del entrepiso, y el nivel que se está manejando es hasta la cabeza. Siempre hasta la cabeza. Ya, eso es importante mencionar, ya que en otros programas, justo como SAP LETAPS, se maneja normalmente de eje a eje. ¿Ya? Entonces son muchas cosas que hay que uno, digamos, ir viendo las diferencias para poder compararlos, ¿no? En alguna ocasión he tenido que compararlos y la verdad que son muy, muy similares si es que uno hace todos los cambios, ¿no? En el programa. O sea, por ejemplo, lo que digo es que acá maneja los niveles de los otros programas, ¿no? Obviamente esto también en el programa se puede cambiar, ¿no? Saben, en el tabs con el comando insertion point se puede bajar, y de hecho es lo más correcto, bajarlo, porque cuando uno construye, no construye así, ¿no? Construye así como está haciendo el CPK. Entonces en el SAP debemos de bajar, ¿ya? En el tabs también. Entonces, en nuestro caso, bueno, ahora que no cerramos eso, ya, pero está grabado, ¿sí? Entonces, vamos a añadir 3 plantas, lo que veíamos. ¿Ya? A la primera planta le vamos a llamar planta baja. Al segundo nivel le vamos a llamar planta alta. Al tercer nivel le vamos a llamar cubierta. Indicado que tiene una altura de 280, y esta de 1 metro. ¿Sí? Acá nos indica las cargas que va a tener. Esta es la forma, digamos, que tiene el programa, y automáticamente va poniendo algunas cosas. Las cargas que va a poner. Entonces, esta Q es sobrecarga. ¿Ya? Si quieren checarlo acá. Acá nos indica, pero esta es la carga muerta. ¿Sí? La otra es la sobrecarga. ¿Ya? A salir de ella sin escape nomás, ¿no? Entonces, habíamos indicado que en cargas habitacionales normalmente es de 200, ¿sí? Pero si se fijan aquí, la unidad está en tonelada metro cuadrado, y lo maneja. Entonces, tenemos que poner 0,2. ¿Sí? Planta baja no es necesario poner porque está apoyada sobre el terreno. ¿Sí? La carga muerta la vamos a analizar en la siguiente clase, ¿ya? Pero podemos ponernos un valor ahorita aproximado, ¿no? De 150. En la siguiente clase vamos a ver cómo estimar estas cargas, ¿no? Que ya han debido verlo muchos de ustedes también, pero podemos comparar los datos, ¿no? Para manejar un dato todos, ¿sí? Y acá podemos hacer también, porque es planta baja. Nos interesa porque está descargando sobre el terreno prácticamente, ¿sí? Entonces, aceptamos. Entonces ya tenemos creado los grupos, ¿sí? Ahora sí necesitamos introducir nuestros pilares, ¿sí? Para esto nos sirve la plantilla que hemos creado. En realidad es una grilla de dibujo, ¿sí? Hemos creado mal el nombre, no podemos cambiar eso aquí. Esta es la planta alta, como indica acá, ¿sí? Y le damos a aceptar. Ya, entonces vamos a introducir esto ya lo podemos cerrar, ¿no? Eso ya hemos trabajado. Acá vamos a introducir nuestra plantilla de planta baja, ¿sí? Miren, aparece bastante chiquito.
¿Ya? Entonces, para corroborar que está bien, pueden hacer algunas cosas acá. Por ejemplo, pueden hacer este comando, ¿ya? Y le ponen una bandera al punto que quieren ustedes de inicio, por ejemplo acá. Y se van desplazando acá. Y este valor que figura acá, se van a fijar esta longitud. Bueno, acá lo podemos traer. Esa es la que nos está marcando en metros, ¿sí? La 475, ¿no? Entonces podemos hacer una prox de esta distancia. La 470 nos marca aquí. Ya, entonces, por más que lo han visto chiquito, ustedes ya están corroborando aquí que están trabajando con una plantilla adecuada, ¿sí? ¿Ya? Entonces lo que nos corresponde hacer en este momento es introducir los pilares. Y eso vamos a hacer. Vamos a poner acá, introducción, pilares. Como veían, nos sale esta ventana. Y acá le ponemos nuevo pilar. Esto vamos a explicarlo también un poquito más detalle en la siguiente clase. Pero pondremos alguna columna para que vean cómo, para dejarlo ya el modelo listo para cargar los pilares. ¿Sí? Antes, miren, acá en el gráfico nos está indicando que la estructura está como si estuviera sobre el nivel 0, y eso está mal, ¿no? Entonces, antes de eso podrían haberlo corregido en cualquier momento, pero aprovechamos de corregirlo ahora. Entonces entran acá, ¿no? Introducción, plantas, grupos, editar plantas, y acá. Acá le tienen que dedicar la cota de fundación. Entonces nosotros habíamos indicado que esté a -1, ¿no? Ahí está. Entonces es -1, y aquí el acumulado de las alturas, miren, está en 0, 280 y 560, como debe ser. ¿Ya? Entonces ya hemos corregido eso. Vamos a introducir el pilar. ¿Ya? Entonces, básicamente acá nos indica el inicio y el final del pilar. Podemos comenzar modelando de inicio a final todas, ¿ya? Pero luego vamos a ir chequeando que estén bien modeladas todas. Tal vez alguna no va hasta arriba, ¿ya? Entonces, eso hay que verlo siempre en el arquitectónico. O sea, acá puede ser que en planta baja ya muera alguna columna y ya en planta alta ya no se vea. Sí, que es muy común. O sea, los arquitectos hacen este tipo de diseños. ¿Por qué? Porque la distribución de ambientes arriba es totalmente diferente a la de abajo. Entonces, hay casos así, ¿no? Vamos a revisarlo con detalle en la siguiente clase, pero de momento vamos a mantener desde planta baja, desde cimentación hasta cubierta. Entonces nos indica acá, ¿no? Ese nivel de planta baja, qué sección va a tener, es estas columnas, ¿sí? Nosotros vamos a partir, obviamente el cálculo nos va a indicar, pero vamos a partir de una sección del 20. Ahí se le ha cambiado abajo y se ha cambiado las 3. Eso pasa, ¿por qué? Porque si yo pongo abajo una columna más pequeña, o sea, no existe en el mundo que exista otra columna más grande arriba, digamos. Eso está de cabeza, prácticamente está mal. Entonces, cuando uno hace acá el cambio, automáticamente lo va a cambiar a todo, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos las 3 secciones, ¿sí? Acá es por si queremos girar la columna, ¿no? Si queremos poner una columna, qué sé yo, girada, que puede darse algún caso, ¿no? Por alguna situación, se puede girar ahí. Y acá hay 2 opciones de introducir. Ya los vamos a desarrollar un poco mejor la siguiente clase. Pero la que es sin vinculación exterior es cuando vamos a modelar con lecho elástico, o sea, sobre balasto. Si los que han llevado fundaciones han debido ver ya un poco de esto. Se modela con un coeficiente de balasto, ¿sí? K. Y acá con vinculación exterior, el programa le llaman prácticamente al modelo que siempre hacemos, al empotrado. Cuando hemos cerrado el otro, al empotrado, ¿sí? El modelo empotrado de columna empotrada en la base, que no tiene ningún movimiento en la base. ¿Ya? Eso lo vamos a explicar un poquito mejor en la siguiente clase, pero ya añadimos la primera columna, ¿ya? Para esto, miren, no me está reconociendo nada, pero como les dije, tenemos que habilitar esta captura de pantalla, este imán, que es como los NAP, y activar.
Con F3 ya se activa también los que, digamos, les gusta manejar más el teclado, automáticamente pueden hacerlo. ¿Ya? Y como les dije, esto es bueno desactivar cuando no están modelando vigas. Para vigas es buenísimo, ¿no? Pero para columnas, no. Lo desactivamos y vamos a empezar a modelar nuestras columnas. Bueno, vamos a ir colocando en estos puntos, lo vamos a ir viendo de editar. Voy a colocar ahí. Bueno, estas de acá son, parecen circulares, ¿no? Vamos a ver, vamos a modelar después. 6, acá vamos a poner columna 7, 8. Vamos a poner una columna más, la 10, la 11. Se me reconoce con los puntos que está habilitado en el OSNAP, el punto medio, la intersección, el extremo, ¿no? En este caso nos conviene el punto medio. ...20 y 21, ¿sí? Entonces le damos clic derecho para dejar eso y podemos poner cancelar, ¿ya? Entonces vamos a ver un poquito más de detalle esto de las columnas de siguiente clase, pero nos saltamos acá, listo, a la nueva pestaña, entrada de vigas, en la cual hemos hecho esto para poder ver este botón de acá, que en la anterior pestaña no había, la vista 3D del edificio, ya que eso también está acá, en grupos, vista 3D del edificio. Entonces vemos los elementos que hemos modelado. ¿Ya? Entonces mañana los vamos a ajustar y hablar un poco más de esa vinculación exterior, interior que decía ahí, con vinculación o sin vinculación y todo aquello. ¿Sí? Entonces, por ahora lo dejaríamos ahí. No sé si tiene alguna consulta. Vamos a revisar siempre al final de la clase tal vez algunas consultas o si es muy importante en algún momento para corregir algo o cualquier situación, lo podemos hacer también. ¿Ya? Entonces, nos veríamos el día de mañana a la misma hora, a las 6:30. Todos los participantes, muchas gracias. Y, bueno, ¿qué tenemos? Bueno. Entonces, nos vemos. Muchas gracias por su participación y buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches, Inge. Buenas noches. Ya llenaste. Estoy llenando. ¿Tú? Ajá, ya llenaste. Otra se me está colgando una bestialidad. Buenas noches a todos.